muy bien, me parece muy bien. Adelante, adelante. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches primer lugar a la gente de Casatíbet, a Liz, a Patti, a Yolo, a Guillermo. Muchas gracias por hacer posible esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Eh, Espero que esta segunda parte les sea muy, muy interesante porque ahora sí vamos a ver el corazón de las enseñanzas del Dharma, del budismo, del Buda Dharma, ¿no? Que son lo que se llaman las cuatro nobles verdades. Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy, hoy y mañana, ¿sí? A ver si hoy nos da tiempo para ver dos o de perdida una y media, y mañana que son un poquito más chiquitas, vemos las otras dos y media, ¿sale? Bueno, pues ya, vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a compartir. Ok, la, vamos a ver. Tuc. Vamos a ver. Ujú. A ver, espera, tantito. Alan, antes de empezar, Leticia nos Sí. pregunta que de dónde son las imágenes tan hermosas que publicas, bueno, que están en la presentación, que si están en algún lugar o algo. Fíjense que estas son pues realmente no sé porque es una presentación digamos que se hizo hace mucho tiempo. Y la verdad es que no sé, no sé de dónde sean, pero sí están muy bonitas. Pero lo que hemos estado viendo es, listo. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en la vida de Siddhartha, es, a ver, espérame. Ok, sí, ahí está. Son imágenes tailandesas, no son imágenes tibetanas. No sé si pues lo pudieron distinguir, ¿no? Muy fácilmente por los rasgos y todo, pues no, tibetanos no parecen. Entonces son tailandesas estas imágenes, ¿no? Y ya a partir de ahora, pues son fotografías. No sé, yo no recuerdo quién hizo esta presentación, pero ya tiene años, ¿no? Lo que yo he ido haciendo no es modificando tanto lo visual, sino lo que he ido haciendo es simplificando, corrigiendo algunas cositas y así de la presentación original, pero ya tiene mucho tiempo. Pues entonces vamos a empezar en lo que se llama la primera enseñanza del Buda. Déjenos aquí. La primera enseñanza del Buda. Porque fue después de la noche del despertar, literalmente bueno, pasó algunas semanas reflexionando en cómo poder transmitir a los demás lo que él había encontrado, ¿no? Lo que él había descubierto, lo que él había podido ver a través de su propio actuar y de su propia investigación, ¿no? Yo le llamo al Buda como el gran científico, ¿no? En ese sentido, el gran científico de la mente. Lo que él descubrió. Durante un tiempo, unas semanas, él estuvo pues reflexionando en cómo poder transmitir eso que se puede experimentar de manera directa cuando ya se tienen esos niveles de desarrollo mental y demás. Pero ahora, ¿cómo pasarlo eso a palabras? Es muy difícil. ¿No? Y entonces él pensó al principio que no era posible comunicar todo eso, pero después, por intervención de una divinidad, digamos, de la India, ¿no? De las creencias brahmánicas, le pide al Buda que por favor enseñe que sí hay personas que están preparadas para recibir las enseñanzas. Y eso es lo que él hace. Entonces, la primera enseñanza que da es a los 5, si ustedes recuerdan que hizo prácticas ascéticas durante 6 años con 5 compañeros, y a ellos les da esta primera enseñanza, ¿no? Y ellos la comprenden muy bien, aunque al principio como que no están muy convencidos de lo que les va a decir, porque ellos lo siguen viendo en un principio como su compañero de prácticas. Y después, pues él abandona esas prácticas y ya llega a su propia metodología, que es justamente lo que ahora conocemos como el Buda Dharma, ¿no? Entonces al principio como que están un poquito reticentes, pero a medida que lo escuchan y sobre todo sienten su presencia tan especial,
pues se van convenciendo y sobre todo pueden comprender directamente esta primera enseñanza que se llama las cuatro nobles verdades. Es la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, el Dharma Chakra Pravatana. ¿Sí? Dharma, pues es Dharma, las enseñanzas, chakra es rueda y Pravatana quiere decir poner en movimiento. Entonces, cuando se habla de Dharma Chakra Pravatana o la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, quiere decir el que se inicia la transmisión de las enseñanzas del Buda, la transmisión de lo que el Buda descubre a sus primeros cinco discípulos y estos a otros y estos a otros, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días en estas noches tan auspiciosas, como se diría, con ustedes. Hasta Playa del Carmen está llegando y Cancún y, en fin, otros lados. Entonces son las famosísimas cuatro verdades nobles que hay que tener aquí cuidado con la palabra verdades, no hay que dogmatizarlas, simplemente son cuatro, podríamos decir, cuatro aspectos de la vida, sobre todo de la vida de los seres, ¿no? Cuatro aspectos de la vida de los seres en general que, que el Buda descubre como fundamentales para entender cuál es el problema, cuál es el origen, cuál es la solución, ¿no? Y cómo llegar a esa solución. Es como un diagnóstico médico, ¿no? Eh, Considerando que nosotros, si bien no nos consideramos como enfermos, no consideramos que estamos enfermos, de alguna manera sí no percibimos las cosas, no vemos las cosas de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque pues todos nosotros queremos ser felices. Todos queremos encontrar el bienestar. No, eso es definitivo. Todos los seres humanos y no humanos queremos encontrar el bienestar. Sin embargo, como que no nos sale, ¿verdad? O sea, nos sale un ratito y luego ya no, se acabó. O queremos el bienestar, pero resulta que lo que estamos generando es más malestar para nosotros, ¿no? O para los demás. Entonces se vuelve un tema muy complicado. Si todos los seres queremos ser felices, ¿por qué nos cuesta trabajo encontrar una felicidad que de verdad satisfaga, que de verdad sea algo que nos llene, que nos haga sentir plenos, que no sea algo que cambie constantemente o que se vaya, sino que sea un bienestar profundo? Un bienestar que no dependa de condiciones y de personas y de situaciones y de experiencias, sino un bienestar que proviene de dentro, ¿no? Entonces, ahí hay un problemita. Queremos una cosa y acabamos generando otra cosa. Entonces, eso es lo que el Buda descubre en primer término, lo que se llama dukkha, ¿no? Dukkha es justamente esto, ¿no? El hecho de que queremos ser felices, queremos encontrar el bienestar, pero como que ni siquiera sabemos muy bien qué es eso del bienestar auténtico, ¿no? Lo que encontramos es un bienestar que depende de cosas, situaciones, estados de ánimo, personas, posiciones, etcétera, pero que todo eso está cambiando. Entonces, eso que nos permite sentir satisfacción y bienestar por un tiempo, es inestable, es incierto, acaba volviéndose malestar o acaba aburriéndonos, en fin, es muy complicado, ¿no? Entonces, no sabemos bien a bien cómo ser felices. Entonces, ese es lo primero que él describe, es dukkha, ¿no? Y dukkha, él decía, pues, no hay que escapar de dukkha, no hay que negarlo, lo que hay que hacer es conocerlo. En la medida en que no conozcamos qué es lo que no está funcionando bien en nuestra vida, pues vamos a seguirlo repitiendo, ¿no? Y vamos a seguir cayendo en dukkha una y otra vez, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo, toda nuestra vida, y seguiremos cayendo en dukkha, que es este malestar, este sufrimiento, esta ansiedad, esta como insatisfacción casi siempre constante en nosotros, nunca, nunca es suficiente, siempre queremos más, en todos los sentidos, ¿no? Materiales, físicos, psicológicos, en fin, es muy, muy difícil. Eso es lo primero que él ve. Lo segundo es, ok, sí está la enfermedad, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen fundamental? ¿Por qué, si quiero bienestar, por qué acabo generando malestar? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Ahí hay como un divorcio entre lo que quiero y lo que obtengo. Es decir, que es un sistema que está defectuoso. Es un sistema que no funciona, que funciona a ratitos, pero que siempre acaba dejándonos tristes, acaba dejándonos solos, acaba dejándonos insatisfechos, acaba dejándonos desorientados, ¿verdad?
el Buda se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen fundamental? Porque uno podría decir, ah, pues el origen de mis problemas es tal persona. El origen de mis problemas es que, pues quizá no tengo suficiente dinero, que no me reconocen, o que quizá quisiera ¿cómo se llama? Un ascenso en el empleo, pero no me lo dan y eso me hace infeliz, o las personas me envidian, o quiero tener lo que otras personas tienen o, en fin, X, ¿no? Ese es el origen, es decir, los demás, las circunstancias, el clima, la ciudad donde vivo, los vecinos, la casa donde estoy, y todo eso, claro que sí es parte de una causa, claro que sí, pero si fuera así, entonces la respuesta sería que entonces es imposible que nunca pueda ser feliz, porque si el origen de mis problemas está en otra cosa, pues entonces yo nunca voy a poder controlar el mundo ni a los demás, aunque tengo esa ilusión y esa fantasía, ¿no? Que en algún momento sí voy a encontrar eso que me va a hacer feliz. Pero si depende entonces de otras cosas, de otras condiciones, pues estoy frito. Entonces, lo que dice el Buda no, es que no, el origen no está afuera, el origen está adentro, ¿sí? El origen es nuestra, ya lo iremos viendo, nuestra confusión, pues esta incapacidad de percibir las cosas de manera correcta, adecuada, completa, panorámica, sino siempre estamos viendo pedacitos eh, y siempre estamos viendo, además, percibiendo sujetos a muchos condicionamientos, ¿no? De muchos tipos. Y esta confusión nos va generando la sensación de que hay cosas o personas o situaciones o experiencias que nos dan bienestar así por sí mismas. Entonces voy a querer correr hacia ellas y si ya las tengo, quiero retenerlas. Y por el otro voy a sentir que hay cosas, personas, situaciones, experiencias que por sí mismas son negativas, son malas, son desagradables, y entonces voy a tratar de huir de ellas a como dé lugar. Entonces, mi vida va a estar así, ¿no? Ya lo iremos viendo con más calmita. Luego, Niroda, ok, ya sé que, ok, está Dukkha, lo conozco. Samudaya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cortar con Samudaya, abandonar, ¿no? Darles la espalda a Samudaya. Luego viene Niroda, que es pues la cura, la cesación, la terminación de qué? De dukkha. Bueno, la terminación de samudaya, del origen, y por lo tanto de dukkha. ¿Sí? Si, si efectivamente yo conozco cuál es la causa profunda de mis problemas de dukkha, la causa profunda, no la causa superficial, la causa profunda, si yo rompo con eso, entonces todo el edificio de dukkha se va a caer, porque ya no va a haber una causa, ¿no? Se desmorona, así como un terremoto. Y ahora, que es muy importante, ok, sí, ya me dijiste que tiene un fin, ¿verdad? Que no tengo que tener dukkha para toda la vida, pero ¿cómo le hago para llegar ahí? Ah, pues eso es lo que se llama marga. Marga quiere decir el camino, es decir, el método, la estrategia o las estrategias que necesito para llegar a esa cesación y a esa paz profunda, que es lo que realmente yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, estas son las cuatro verdades nobles o cuatro propuestas, me gustaría más llamarle, para no hacerlo así tan dogmático, ¿sí? Porque en el Buda Dharma no se da mucho esto del dogmatismo, más bien como cuatro propuestas, ¿no? Cuatro propuestas, es decir, este, a ver, voy a explorar, ¿no? Voy a explorar Dukkha, voy a conocerlo, voy a ver cuál es el origen de Dukkha y voy a abandonarlo, voy a entender por lo menos como una posibilidad de que sí es posible terminar con el origen y por lo tanto con Dukkha. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Pues voy a abrazarlo, voy a buscarlo. ¿Cuál es la sensación? Más que buscarlo, tengo que alcanzar ese, ese, esa forma de romper por completo con Dukkha y con el Samudaya, por supuesto. Y por último, algo importantísimo, pues, ¿cómo llego ahí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la receta? ¿Sí? Porque no me basta con saber que tiene remedio mi enfermedad si no sé cómo tiene remedio mi enfermedad. Entonces, como ven, es como una descripción muy como médica, podríamos decir, ¿ok? Ya iremos viendo mañana qué consiste este sendero, ¿no? Dos enfoques. Uno es a través de 8 estrategias que se llama Noble Octuple Sendero y otra es a través de 3 estrategias, ¿sí? Es lo mismo, pero visto desde un ángulo distinto. 3 estrategias u 8 estrategias, ya las veremos. Ok. Entonces, lo primero, como les decía, es Dukkha. ¿Qué voy a hacer con Dukkha? Lo voy a conocer.
Si no conozco la enfermedad, si no conozco cuál es el problema, no voy a poder, bueno, para empezar, no voy a querer solucionarlo. Si no conozco todas las intríngulis del problema y todas las implicaciones que tiene, todas las consecuencias que tiene, dukkha. Entonces, el Buda decía, pues conócelo, no huyas de él, no lo reprimas, no trates de como hacer como que no existe, no te evadas, no te fugues, sino dukkha hay que conocerlo directamente. Entonces, lo que vamos a estar viendo en buena parte de la noche hoy es dukkha. Y dukkha tiene pues muchas acepciones, lo van a ver como sufrimiento, ¿verdad? Pero en realidad tiene muchísimas, muchísimas acepciones. Es dolor, malestar, insatisfacción, algo defectuoso, eh, todo tipo de problemas mentales que tenemos, ¿sí? Cuando digo problemas mentales no me refiero a esquizofrenia y demás, sino experiencias mentales y emocionales que yo tengo a lo largo de mi vida y que todos los seres, absolutamente todos los seres que no sean seres liberados o despiertos, pues en eso estamos iguales, ¿no? Unos en unas cosas, otros en otras, pero todos tenemos esta experiencia común de dukkha. Esto es lo que nos hermana, ¿ah? A todos los seres, tanto seres humanos como los seres no humanos, porque también los animales, por ejemplo, no importa la especie, pues también quieren ser felices, también quieren estar bien, pero pues simplemente no saben cómo, ¿no? Y encuentran también la infelicidad y la insatisfacción, y es un círculo vicioso de estar buscando bienestar en lo que realmente no me va a dar bienestar, sino que me acaba generando más problemas. No es una visión pesimista de la vida. No quiere decir que las personas o las situaciones o las posesiones o lo que hacemos en sí mismo sea el problema, sino que la manera en que nosotros percibimos eso, qué es lo que nos sentimos que nos va a dar eso, ese es el problema. Por eso experimentamos dukkha. El alimento en sí mismo no es dukkha, pero si sientes que el alimento es la fuente absoluta de tu, o inherente, ¿no? O desde su propio lado de tu bienestar, pues vas a estar come, 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 come y vas a acabar hecho, ¿no? Pues un globo. ¿No? O te vas a enfermar, o te va a dar un ataque al corazón, o te va a dar, en fin, diabetes. Entonces, si piensas que eso es la fuente de tu felicidad. Entonces, el alimento en sí mismo, pues no. Las personas en sí mismas, pues tampoco. Las situaciones tampoco, los trabajos tampoco. Nada, el cuerpo tampoco. El problema es si tú sientes que eso es lo que te va a dar bienestar, como predecible, estable, eso no te lo va a dar. Simplemente no te lo puede dar. Entonces, digamos como etimología, dukkha quiere decir lo que es transitorio, lo que está hueco. Básicamente es lo que está hueco, lo que no te puede dar una satisfacción plena. ¿Sí? Solamente te va a dar una satisfacción y bienestar, pues relativo, condicionado, que no es que esté mal, pero no te va a dar el tipo de bienestar que buscas. Yo lo que quiero es un bienestar que no esté cambie, 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 o que sea incierto. Ahorita tengo bienestar y mañana no lo voy a tener, voy a estar bien angustiado. ¿No? Si no puedo confiar en las fuentes de mi bienestar, pues voy a estar como muy mal, porque siempre voy a estar persiguiendo y persiguiendo más y más y más en otras cosas, en otras personas. ¿Mm? Y si se fijan, ese es el origen, es más que el origen, ese es el diagnóstico de nuestra sociedad. Digo, siempre ha sido así, en la época del Buda era así, pero siempre, o sea, siempre ha sido así y está en nuestra sociedad presente esta constante búsqueda de bienestar a través de mil cosas, ¿no? Y que solamente acabamos dañándonos a nosotros, acabamos dañando a los demás, y volvemos a empezar, ¿no? Y volvemos a empezar. Por eso esta ciclicidad de la que hablábamos ayer, ayer no, el lunes, perdón, de que el Buda Dharma es eso que nos protege de esta ciclicidad, de esta manera, de estos patrones que una y otra y otra y otra vez se presentan que nosotros no queremos y vuelve, ¿no? Es casi, casi como una maldición, ¿no? Tú ya creías que ya había superado tal cosa y resulta que viene una situación, viene una persona, viene, no sé, X experiencia y vas para atrás otra vez y volver a empezar, ¿no? Y si no haces algo al respecto, eso va a ser la historia de tu vida. Es esa ciclicidad, ese círculo vicioso,
En sánscrito se dice samsara, ¿no? Samsara es esta ciclicidad de pensamiento, este círculo vicioso en el que tarde y temprano acabamos cayendo en nuestros círculos viciosos emocionales, nuestros círculos viciosos de conducta, nuestros círculos viciosos de puntos de vista, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, eso es dukkha. Y dukkha, la maravilla que hace el Buda es que dukkha dice, hay tres tipos de dukkha, cada uno es más, o tres niveles, más que tres tipos, tres niveles de dukkha, ¿sí? Que es sufrimiento, malestar. Yo en general prefiero llamarle malestar más que sufrimiento. Sí, ahorita van a ver por qué. Entonces, en primer lugar, habla de dukkha común. Dukkha también se le llama dukkha o malestar evidente, ¿sí? Que no necesitamos de un curso de budismo para nosotros poderlo ver. Es cualquier persona, cualquier ser lo vive, lo experimenta y desgraciadamente se vuelve a enfrentar a eso una y otra vez. Ese es dukkha evidente, ¿ah? Después tenemos dukkha del cambio, ¿eh? Que por un lado es esa, como esa ceguera que tenemos a no aceptar el cambio, ¿no? Sobre todo el cambio cuando nos daña, cuando nos lastima, cuando nos saca de balance, ¿no? Cuando decimos, pero es que esto no tendría que haber pasado, ¿no? Cuando cada vez que decimos, es que esto no tendría que haber pasado, ahí hay dukkha, ¿no? Del cambio. ¿Sí? No vimos que las cosas están cambiando, creíamos que las cosas iban a seguir como estaban, no vimos los signos o las señales del cambio y cuando se dieron las condiciones, pues las circunstancias cambiaron, ¿no? Y nos genera mucha angustia, mucho dolor, mucha tristeza, mucha rabia, ¿no? Que las cosas cambien, pero lo que nos invita al Buda a ver es que aún una situación muy linda y muy bonita parece estable, pero no es estable, es inestable, puede pasar cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Sí, entonces en la medida en que aprendamos a ver en las cosas que aparentemente son estables, aprendamos a verlas como inestables, cuando suceda algo, no nos va a costar tanto trabajo. Ujú. Sí nos va a costar trabajo, pero menos. Bueno, llegará un punto en el que ya no nos va a costar trabajo. Y no significa indiferencia, significa ser sabios, ver, ok, esto tarde o temprano iba a pasar. No me gusta, pero pues así son las cosas, punto. Yo no lo puedo controlar. Y lo que se llama dukkha sutil, que es identificar de una manera incompleta, incorrecta, cómo existimos, ¿sí? Este famoso quién soy, ya lo iremos viendo. Y vamos a ver que no somos lo que creemos ser. Eso está muy interesante, ¿sí? Cuando no sabemos lo que somos en realidad, entonces, de nuevo, generamos un montón de problemas, un montón de pensamientos, un montón de emociones que tarde o temprano nos generan mucho dolor, mucho malestar. Ujú. Entonces empecemos. Ay, 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 ahí está. Tuca evidente, ¿va? Todo esto que encontramos. Hay una parte, digamos, podríamos llamarle biológica y una parte psicológica, ¿va? Tiene dos componentes. Entonces la primera parte es nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir. Todo eso, todos los seres que tenemos un cuerpo, todos los seres vivos, pues tarde o temprano vamos a experimentar esto. Nacemos, pero el nacer implica incomodidad, malestar, ¿no? El crecer también implica malestar, incomodidad, ¿verdad? El envejecer, como lo veíamos ayer en la Buda, el lunes, perdón, en la vida de Buda, ¿sí? El enfermar y el morir. Recuerdan que esas son las cuatro visitaciones las tres visitaciones de la noche, ¿verdad? Envejecer, enfermar y morir, ¿no? Pero también podríamos incluir el nacer y también el crecer como aspectos que nos generan tensión, nos generan ansiedad, nos generan dolor, nos generan malestar, ¿sí? Entonces ahí no necesitamos que el Buda nos diga muchas cosas más que, pues ahí está, ¿no? Y entonces esto le ocurre a todo mundo, no es algo personal. Después, en la parte psicológica, esto está súper interesante, que no es muy evidente, pero no lo vemos. Dice, no obtener lo que queremos. No obtener lo que queremos nos genera malestar, nos genera enojo, nos genera ansiedad. ¿No? Perder lo que queremos también nos genera mucha ansiedad y mucho dolor, y mucha tristeza y también mucha rabia. ¿No?
y encontrarnos con lo que no deseamos. ¿Sí? Pues claro que siempre queremos que todo nos salga muy bien y que todas las cosas sean bonitas y que todo el mundo nos trate bien, pero tarde o temprano nos encontramos con que hay algo que no queríamos y sin embargo está sucediendo, ¿sí? No obtenemos lo que queremos y perdemos lo que queremos. Y esto nos ocurre y nos seguirá ocurriendo toda la vida, ¿sí? Aquí sí es una característica, precisamente porque todo está cambiando, pues no necesariamente vamos a obtener lo que queremos, y quizá no están las condiciones para obtener lo que queremos, y eso nos genera, si estamos muy apegados a obtener lo que queremos, pues sí nos va a dar mucha tristeza, ¿no? Nos va a alterar mucho perder lo que queremos, ¿sí? O solamente la idea de perder lo que queremos, ni siquiera perderlo, la idea de perder lo que queremos ya nos genera problemas, ¿sí? Y encontrarnos con lo que no queremos. Como ven, pues hasta aquí es psicología, ¿no? Es como una descripción de cómo funciona nuestra mente. Y esto es duca evidente, ¿sí? No necesitamos gran cosa. Ahora, recuerden, esta es apenas la primera de las propuestas o verdades nobles. Todavía falta el origen, todavía falta que sí tiene remedio y tiene, o sea, no crean que esto va a ser todo, ¿no? Híjole, el budismo es bien, bien pesimista. No se preocupen. Pero primero recuerden, lo que hace el Buda es enfrentarnos o confrontarnos con nuestros problemas para que queramos resolverlos, porque si no, no los vamos a resolver. ¿No? Si vivimos eternamente en Disneylandia, pues no vamos a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Bien, entonces ayer el lunes, no ayer, que dale con que ayer, el lunes les hablaba yo de que lo que el Buda descubre es cómo existe todo, es decir, cómo existe todo, pero especialmente cómo existe nuestra experiencia, cómo es nuestra experiencia. Cómo es el mundo, pero también cómo es nuestra experiencia psicológica. ¿Sí? Se aplica a lo interno y se aplica a lo externo, se aplica a lo psicológico y se aplica a lo material, se aplica a todo. Entonces, la maravilla del Buda Dharma es que condensa en tres características cómo existe todo. Y de nuevo, pues no tenemos que ser budistas. ¿Sí? Esto es simplemente como la observación de la realidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, la primera observación, ¿verdad? Lo primero que nosotros podemos ver con que abramos tantito los ojos o con que nos echemos un clavado dentro de nosotros es que todo cambia. O sea, hay una transitoriedad, hay un cambio constante. A veces es tremendamente rápido, a veces es un poquito menos rápido, a veces es lento, a veces es muy lento, pero hay cambio constante. Hay transitoriedad en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestras opiniones, en el cuerpo de los demás, en las situaciones, en las cosas. Hay cambio y hay transitoriedad. Esa es una de las características de cómo existen las cosas, condicionadas, ¿sí? Que dependen o que dependen de otras cosas. Se está cambiando todo y eso pues no lo podemos, en buena medida no lo podemos controlar. ¿M? Entonces es una característica de la existencia, no es una opinión, ¿sí? Y esto vemos que se aplica a todo. Las opiniones cambian, las personas cambian, los lugares cambian, este, las situaciones cambian, las experiencias cambian, absolutamente todo está cambiando y no sabemos para dónde va a cambiar. ¿M? Y esto es algo muy interesante, porque en la medida que vayamos aceptando que las cosas cambian y que en buena medida ese cambio está fuera de nuestro control, al principio puede ser muy angustiante, pero en la medida en que vayamos aceptándolo, nos volvemos más sabios y dejamos de hacer el berrinche, ¿verdad? De que yo no quería que esto cambiara o no quería que esto cambiara así, pero pues así fue. Entonces, pasamos de ser niños emocionales y espirituales a ser adultos emocionales. Es decir, pues, ok, esto no me gusta, no es algo que yo hubiera querido, pero pues, ¿qué otra cosa podía ser? Sino que iba a cambiar. De alguna u otra manera iba a cambiar. ¿Mm?
El segundo punto es que todo lo que depende de otras cosas, es decir, todo lo que está condicionado por otras cosas, es insatisfactorio en última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier experiencia satisfactoria que nosotros tengamos, precisamente porque todo está cambiando y porque depende de muchas cosas, tarde o temprano eso que es satisfactorio ya no va a ser satisfactorio. Y esto lo podemos ver de maneras muy, 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 como muy claras. No se necesita gran filosofía. En la comida lo podemos ver. Lo que empieza como una experiencia agradable cuando empezamos a comer, pues no sé, nuestro platillo favorito. Precisamente como la experiencia que tengo está condicionada por muchas cosas biológicas, ¿sí? Mientras más voy comiendo de algo, pues no necesariamente va aumentando la sensación de placer que tengo de comer, sino que va a llegar un punto en que ya no me va a generar ese placer y mientras más coma, me va a empezar a generar una experiencia desagradable. Entonces, esto es muy fácil de ver. ¿Sí? Lo mismo podemos verlo en cualquier experiencia sensorial. Cualquier experiencia sensorial comienza como algo muy agradable, pero a medida que se repite y se repite, se va volviendo menos y menos y menos agradable y luego se vuelve dolorosa, se vuelve incómoda. ¿Sí? Y así en todo, en las emociones, en las personas, en todo. Todo, 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 absolutamente. Si está condicionado, pues la experiencia va a ser insatisfactoria tarde o temprano. Por lo tanto, lo que quiere decir es que no le podemos exigir a las experiencias agradables que duren eternamente porque van a cambiar. Precisamente porque todo cambia, pues esas experiencias van a transformarse en algo que ya no va a ser tan placentero o de plano va a ser doloroso, va a ser difícil, ¿sí? Y la tercera característica o marca de la existencia, y este es probablemente pues de lo más importante que aporta el budismo, es como todo cambia, como todo depende de otras cosas, no puede haber nada ni nadie que no dependa de otras cosas y que no cambie y que tenga una forma de ser eterna e incambiable y absoluta, precisamente porque todo lo que está condicionado depende de otras cosas. Entonces, si depende de otras cosas y esas cosas cambian, pues no puede tener una existencia, ¿verdad? Una identidad absoluta, eterna, incambiable, inamovible, ¿ah? Sustancial, que tenga una existencia así por sí misma. Y esto es importantísimo porque nosotros tendemos a no ver esto en nada, ni en nosotros ni en los demás. No solamente no lo vemos, sino que tendemos a proyectar justo lo contrario, una identidad, una forma de ser y de existir que no cambia, que es absoluta, ¿sí? Que no depende de otras cosas y que por lo tanto es agradable o desagradable o neutra de manera absoluta. ¿No? Y ahí entramos nosotros, entran los demás, entran las circunstancias, entran los objetos, entra todo, absolutamente todo. Los sonidos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos, absolutamente todo parece tener una identidad como una existencia propia, pero resulta que no tiene una existencia propia porque está cambiando y porque depende de otras cosas y porque depende de mí como perceptor, como perceptora, depende de mí. Y como yo estoy cambiando también, la percepción que tengo de las cosas y de las personas, pues también cambia. Entonces, no tienen tampoco una identidad absoluta. Y la percepción que tengo de mí mismo o de mí misma tampoco es absoluta, porque yo cambio mucho, porque yo soy una fuente constante de cambios emocionales, biológicos, de pensamiento, de formas de ser, de estados de ánimo. Estamos cambiando. A lo largo del día, ¿se han fijado cuánto cambiamos? Sí, a lo largo de nuestra vida, cuánto hemos cambiado, cuántas formas diferentes hemos tenido de pensar, de ser, de reaccionar. Y sin embargo, seguimos teniendo esta idea de que sí tengo como una esencia, algo que no cambia. Y el Buda Dharma, el budismo, el Buda en particular, como que dice, a ver, ¿qué es eso que nunca cambia? ¿Cuál es esa esencia que nunca cambia? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Y hay mucho este tema, ¿no? De que quiero buscar mi esencia. Pero ¿qué es eso? ¿Cuál es tu esencia? Si todo el tiempo está cambiando todo. En todo caso, tu esencia es el cambio.
Tu esencia es que todo depende de otras cosas. Esa sería tu esencia, pero no es lo que tú entiendes por esencia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? Ahorita voy a decir. Entonces, cuando no me doy cuenta de cómo existe todo, y no solamente no me doy cuenta de que cómo existe todo, sino que además proyecto, ¿verdad? Me interpreto todo como al revés, y esto es de una forma constante, recurrente, cíclica, pues eso es lo que yo les decía que eso es el samsara. ¿Sí? Eso es el samsara, que no es un lugar, ¿no? El samsara es esta forma de percibir de una manera incompleta, fragmentada y cíclica, ¿no? Las tres cosas. Y por supuesto que va a generar problemas porque la realidad es una cosa y nosotros la percibimos de otra manera. Si ustedes recordarán la definición o una de las posibles definiciones de la psicología budista es, digamos, el estudio de cómo, o la forma de acercar cómo existen las cosas así, ¿no? Como cambiantes, condicionadas, sin realidad propia y absoluta, y cómo lo percibo yo, que generalmente es que no cambian, que sí tienen, es decir, que no dependen de otras cosas, que son satisfactorias siempre o insatisfactorias siempre, y que tienen una realidad propia. Entonces, veo al revés, esa forma al revés de ver la realidad, la mía y la de los demás, eso es el samsara. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a meditar un ratito, ¿ok? Vamos a sentarnos de una manera muy, muy, muy cómoda. Siéntate en tu silla o en el cojín. Básicamente lo que tienes que hacer es que tu posición esté estable, relajada, cómoda. Y una vez que esté estable, relajada, cómoda, simplemente me aseguro que la espalda y la cabeza estén medianamente derechitas, tampoco rígidas, simplemente así, descansando, que estemos derechitos y vamos a cerrar los ojos. Vamos a, por unos momentitos, vamos a inhalar y exhalar lenta, profundamente, 3 o 4 veces y vamos a sentir cómo viaja el aire por el cuerpo. Mm. Y ver si podemos, aunque sea, relajar y descansar un poquito las diferentes partes del cuerpo, como la cara, los hombros, el cuello, la boca del estómago, la cadera. A ver si podemos soltar, que sea un poquito. Si no puedes totalmente, está bien. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Muy a gusto, muy suave. Vamos a relajar el área del abdomen, que la respiración sea de manera natural, profunda, sin que tengamos que jalar el aire. Al relajar el abdomen, la respiración se va a hacer abdominal, justamente. Mucho mejor. Vamos también ahora a hacernos conscientes de todo el cuerpo, recorriéndolo mentalmente desde la cabeza hasta los pies y vamos simplemente a notar cómo está el cuerpo. Si está tranquilo, si está tenso, si está agitado, si
¿Está equilibrado? ¿Cómo está? O tal vez algunas partes sí estén tranquilas, otras estén tensas. Voy a hacer ese monitoreo. Y por un ratito vamos a ir siguiendo la inhalación y la exhalación. Vamos a darnos cuenta de la inhalación y de la exhalación, relajando nuestro rostro, cuello, hombros, todo nuestro torso, cadera, piernas. Y notamos la inhalación y la exhalación suavemente. Y poquito a poquito ve abriendo los ojos, dándote cuenta de tu entorno, de dónde estás. Muy bien. Terminamos esta primera meditación. ¿Ok? Es muy simple, muy, muy simple. Simplemente notamos. Bueno, primero nos colocamos en una postura que sea cómoda, que nuestra espalda esté derecha, la cabeza también, pero que no esté rígida. Estemos cómodos. Y luego inhalamos y exhalamos profundamente varias veces. Notamos cómo entra y sale el aire. Después respiramos de manera natural y vamos notando si podemos soltar alguna tensión que encontremos en el cuerpo. Todos nosotros tendemos a alojar tensión en ciertas partes del cuerpo. Soltamos eso hasta donde podamos. Si no podemos relajar por completo, está perfecto. No pasa nada. Hasta donde podamos. Y después podemos quedarnos ahí un ratito, ¿no? Soltando y luego notamos todo el cuerpo, como está el cuerpo, lo notamos en la postura de la meditación. ¿Sí? Nos hacemos conscientes del cuerpo. Es como nuestra ancla, la respiración y el cuerpo son como un par de anclas que tenemos aquí para estar justamente presentes aquí donde estamos y en este momento, o en cada momento. Quizá no en este momento, en cada momento. ¿Mm? Y eso tiende a tranquilizar el cuerpo, tiende a tranquilizar la mente al respirar de una manera más tranquila. Los pensamientos y las emociones quizá todavía estén ahí agitadas y si nos distraemos no pasa nada tampoco. Nos damos cuenta, ok, ya me distraje, regreso. Cuando me vuelvo a dar cuenta que me distraje, pues regreso, ya, no pasa nada. Es parte de la meditación, justo. Y ahí nos podemos quedarnos un ratito dándonos cuenta de la inhalación y de la exhalación, nada más, sin querer llegar a ningún punto. No vamos a querer ningún resultado en particular, simplemente pues me voy a dar cuenta de la inhalación y de la exhalación. Ya, o puedo darme cuenta de todo el cuerpo, cómo está.
las sensaciones del cuerpo. Esa es otra manera. O voy alternando entre una y otra. Y vamos a ir viendo que el ir calmando nuestra mente es muy importante porque la mente tiende a sobre agitarse, pensar demasiado, pensar escenarios que no existen, preocuparnos por cosas que ni siquiera existen, ¿no? Toda una serie de conductas y toda una serie de reacciones que nos generan ansiedad y nos generan mucho estrés. Lo primero es tranquilizar la respiración y con la respiración se tranquiliza la mente. Y cuando se tranquiliza la mente funciona de manera más clara, menos reactiva, ¿sí? Mientras más agitada esté la mente, más reactividad va a haber, más vamos a tender a pensar cosas y hablar cosas que a lo mejor o hacer cosas que realmente no queremos y que nos generan más malestar a nosotros o a los demás. Y entonces mm, descansamos nuestra respiración, ¿sí? Poquito a poquito. Y si nos distraemos, nos damos cuenta, ya no estoy en la respiración, regreso. Entonces es la técnica básica, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto? Para ver si, cómo estamos, cómo seguimos. ¿Alguna pregunta? Voy a, voy a dejar de compartir en este momento por si hay alguna preguntita por ahí. ¿Quedó claro la técnica básica de meditación? ¿Sí quedó claro? Es bastante sencillo. De todas maneras, la vamos a ir repitiendo, no se preocupen, la vamos a ir repitiendo. ¿Ok? Va. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver. Entonces estamos en Dukkha, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, Dukkha, el dukkha común, acuérdense que hay dukkha común o evidente, es todo lo que habíamos visto ahorita, ¿no? La parte biológica, nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, pero también no obtener lo que quieres, perder lo que quieres y encontrarte con lo que no quieres. ¿Y cuál es la causa profunda? Que no nos damos cuenta de que las cosas no son como parecen existir, que básicamente es una proyección y que genera, por ejemplo, apego, enojo, aversión, eh, compulsiones, celos, envidia, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos proyectando algo que no va, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Y cuando hablemos del origen de Dukkha. ¿Mm? Es que exageramos las cosas, las vemos como desproporcionadamente agradables, desproporcionadamente desagradables, ¿verdad? O como vamos a ver ahorita, vamos a ver lo que son los 8 intereses mundanos, en qué está puesta nuestra mente, hacia qué tiende nuestra mente ordinaria a ir, qué es lo que sentimos de manera inconsciente y automática que nos puede dar bienestar o placer por sí mismo, ¿no? Y qué es lo que sentimos que de manera total y desde su propio lado y de manera independiente nos va a generar malestar y dolor y insatisfacción. Vamos a ver, es lo que se llaman los 8 intereses u 8 preocupaciones mundanas o también 8 vientos mundanos. ¿Por qué? Porque van a ser estas preocupaciones que lleven a la mente a dirigirse a cosas que siente que le van a dar bienestar y ahí se va a ir, ahí va a tender a ir, ¿no? Y va a estar busque y busque y busque más y más y más de eso y nunca va a acabar de encontrar el bienestar o va a huir de otras 4 cosas, características que siente que siempre le van a dar malestar o de manera absoluta le van a dar malestar y va a huir de ellas. Entonces, y esta es la historia de nuestra vida. Entonces, por un lado, está lo que nosotros sentimos que nos da felicidad. ¿M? Lo que nos da felicidad. Entonces, lo primero es la ganancia. ¿Sí? Ganancia, ¿qué quiere decir? Pues puede ser ganancia de cualquier tipo. Sentimos que si ganamos dinero, ganamos posesiones, ganamos lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ganamos una posición, ganamos mil cosas. Eso nos va a dar felicidad por sí mismo. O sentimos que el placer nos va a dar felicidad.
el placer que tú quieras, el placer a través de los cinco sentidos ordinarios o el placer a través de todo nuestro mundo emocional y mental. Y vamos a atender a eso es bueno, eso me da felicidad, quiero eso. Y si lo tengo, quiero conservarlo, ¿no? Es como la ganancia. Si tengo posesiones, quiero conservarlas. Tengo miedo a perderlas, etcétera, ¿no? Otro aspecto es el nombre, el reconocimiento, la aprobación, ¿sí? Las personas tendemos muchísimo a buscar la aprobación de los demás, que piensen bien de nosotros, que digan cosas buenas de nosotros. ¿Por qué? Porque buscamos a través de su aprobación sentirnos mejor. Si me aprueban, quiere decir que soy una buena persona, soy una persona inteligente, soy una persona atractiva, soy una persona interesante, etcétera. Soy una persona poderosa, dependiendo de qué tipo de aprobación busques. Soy una persona talentosa, ¿sí? Y entonces sentimos que con la aprobación vamos a ser felices. O la reputación, la fama, el que seamos famosos, el que tengamos una reputación como lo que ustedes quieran entre muchas personas. Mientras más, mejor. Mientras más fama sentimos, pues mejor, ¿no? Y pues claro, no nos damos cuenta que la gente famosa no necesariamente es la gente más feliz. La gente que tiene reconocimiento o bueno, aprobación siempre va a querer más aprobación. La gente que experimenta sensaciones y estimulación sensorial agradable o placer va a querer más, nunca va a ser suficiente. Y las personas que buscan la ganancia, especialmente la ganancia material, nunca va a ser suficiente. Y ahí estamos, ¿no? Y por el otro lado, lo que sentimos que nos va a dar, pues, malestar o dolor por sí mismo, ¿no? No es que no nos den, ¿cómo se llama? No quiere decir que no nos va a dar nunca bienestar, ¿no? Sino que, pues a veces nos dará dolor, a veces no, a veces, igual que las cuestiones que están en la columna izquierda, pues no sabemos, ¿no? Si la ganancia en sí misma sí, sí me va a dar felicidad, o hasta qué punto me va a dar felicidad, o el placer, o el reconocimiento, la aprobación, o la reputación. Y lo mismo al revés, la pérdida. Sentimos que perder lo que tenemos en sí mismo es algo doloroso, es algo pues que no queremos en nuestra vida, ¿no? Porque le damos un valor muy grande a lo que tenemos y a las cosas. Entonces, si perdemos eso, sentimos que, híjole, ahí se va mi seguridad, mi fama, mi reconocimiento, mi aprobación, ¿no? Con esa pérdida de objetos, ¿no? O sentimos que el dolor en sí mismo es negativo y es fuente de malestar, pero tampoco es necesariamente así, ¿no? Tampoco es necesariamente así. O hay personas que tienen umbrales de dolor distinto. Para algunos el dolor puede provocarse por cualquier cosita y para otros por una cosa muy grave, muy seria. Pero de todas maneras, cómo tomemos, cómo interpretemos el dolor, por ejemplo, de lo físico o el dolor psicológico, pues eso le va a dar una característica muy distinta, porque puede ser que el dolor físico, el dolor psicológico, lo interpretemos de una manera distinta y lo interpretemos como decir, a través de esto, en realidad, yo voy a ir comprendiendo y entendiendo muchas cosas y entendiendo que mi felicidad o el dolor, pues no está en tener o no tener o en la aprobación o no, o en el dolor físico o en el dolor psicológico. Además, pues finalmente va a cambiar, va a pasar. Es que tanto me identifique con el dolor, pues ahí sí va a depender de mil cosas, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Hasta aquí. O siento que la desaprobación o la crítica, eh, pues eso en sí mismo me va a generar dolor, malestar, etcétera. ¿Eh? Así es que, pues no necesariamente o no para todo mundo. No, no necesariamente la difamación, las calumnias, la mala reputación, pues eso nos va a generar un problema, no necesariamente, a menos que tú le des un valor muy importante a la aprobación, así como si tú le das mucha importancia a las cosas materiales, pues claro que te va a doler perderlas. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? Pues del valor que nosotros le demos a las cosas, como si las cosas tuvieran un valor por sí mismas, ¿sí? O no tener fama, no tener reputación. Eso para algunas personas es terrible, no quieren ser famosas y buscan todo lo posible para ser famosas. Pero en realidad vemos que puede pasar cualquier cosa de los dos lados. Puedes tener ganancia y ser
feliz un tiempo o puedes tener ganancia y no ser tan feliz, puedes tener pérdida y puedes ser infeliz o puedes tener pérdida y decir, bueno, no es para tanto, no es tan importante. Puedes tener placer o estimulación sensorial y no necesariamente estar feliz, puedes tener, experimentar dolor y si tienes como la fortaleza interna, lo transformas, ¿no? En algo para solidarizarte con el dolor de los demás. Y eso le da una experiencia, es una experiencia muy, muy diferente. Inclusive hay cierto tipo de dolor que casi, casi nos gusta. Como, por ejemplo cuando vamos al gimnasio. Cuando vamos a un gimnasio, ¿no? Y le dices al entrenador o lo que sea, pues que te ponga así como una rutina bien, bien ruda, ¿no? Y que hasta que te duela, ¿no? Te duelen los músculos y sales del gimnasio, te está doliendo así horrible, pero sales bien contento o bien contenta. ¿A poco no? Dices, híjole, este dolor, ¿no? Es muestra de que sí trabajé. Entonces el dolor, pues puede ser señal de que, pues hiciste algo bien, ¿no? ¿No creen? Entonces, no necesariamente el dolor es absolutamente malo, ni la pérdida es absolutamente mala, ni la falta de reputación, de aprobación es absolutamente malo, ni no tener reputación tampoco, como tampoco es absolutamente bueno tener cosas o ganar, experimentar placer, aprobación o reputación. O sea, puede haber todo tipo de, pues, resultados o de experiencias, ¿no? Entonces, de eso se trata. De ir viendo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué las cosas no son como se supone que son? ¿No? ¿Por qué no la ganancia, el placer, la aprobación y la reputación siempre me dan bienestar? ¿Y por qué al revés no siempre me dan dolor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las marcas de la existencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Me voy a regresar un poquito para que recordemos, porque si no, como que no le vamos a entender. ¿Se acuerdan? Todo cambia, ¿no? Todo cambia. Todo lo condicionado es insatisfactorio en última instancia. Nada tiene una identidad propia, absoluta, sólida, independiente. Nada, nadie, absolutamente nada ni nadie. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los intereses mundanos? Que los veo al revés. ¿Sí? Que lo veo exactamente al revés. Como que todos estos ocho tienen una identidad absoluta. Los ocho existen así como son, ¿sí? La ganancia es siempre ganancia, pérdida siempre pérdida, placer siempre pérdida, digo placer siempre placer, dolor, etcétera. ¿No? Y esto no es así porque depende de mil cosas, las cosas cambian. Lo que es placentero, como cambia, deja de ser placentero, ¿sí? Lo que es agradable en un contexto ya no es agradable en otro contexto, porque además depende de ti, de tu percepción, de lo que necesitas, de tus estados de ánimo, de tu, de tu punto de vista, del valor que le das a las cosas, de tus creencias, del sistema político que apoyas, del tipo de religión que sigues, del tipo de creencia general de la vida que tienes. Va a depender de mil cosas, pero nada, nadie tiene una identidad propia que exista por sí misma, sino que depende de quién la percibe. Es uno el que le da valor o significado de manera inconsciente en su mayoría, pero también consciente. Y no las cosas en sí mismas ni las situaciones en sí mismas. Entonces, aquí está la clave de la felicidad y de la infelicidad también, justo. La clave de la felicidad y de la infelicidad. ¿Sí? En la medida en que no conozca cómo existe todo, voy a proyectar y por lo tanto la experiencia va a ser al revés de cómo existen las cosas. Y eso va a ser dolor, malestar, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces, esto es muy importante porque todos nosotros invertimos nuestra energía en estos ocho, todos nosotros. Y por eso estamos yendo como una hojita, por eso se le llama vientos mundanos, porque estos impulsos para ir hacia lo que siento que me va a dar bienestar y lo que huyo, porque de lo que siento que me va a dar malestar, pues entonces mi mente va a estar siempre cambiante, fluctuante y nunca va a descansar. Entonces necesitamos esa plataforma, decir, a ver, espérame. A ver, no se trata de que las personas estén mal ni las cosas, ni nada, pero a ver, ¿qué es lo que, cómo existe esto?
¿Cómo existe realmente? No cómo lo estoy percibiendo, ¿cómo existe realmente? Sí tiene estas características absolutas, sí tiene características relativas, claro, claro, todo tiene características relativas a qué, a quien lo está experimentando, a la persona, ¿sí? Son características relativas. Está bien, ¿sí? Siempre y cuando te acuerdes, esto es una característica relativa. No es que sea eso así, no existe eso así, sino que yo ahorita, por las razones que ustedes quieran, lo estoy interpretando y lo estoy viviendo así. Si logro esto, uy, ya es un paso enorme, ¿sí? Para evitar justamente los problemas que vamos a ver de apegos, aversiones, agresiones, celos, envidias, inseguridad, toda esta playa de problemas, ¿eh? Entonces es dukkha evidente. Después hablábamos de dukkha del cambio, ¿se acuerdan? Dukkha del cambio quiere decir que aún lo que aparentemente está bien y es placentero, porque está cambiando tarde o temprano va a dejar de estar, de ser placentero, de ser agradable para nosotros, tarde o temprano. ¿Sí? Es la dinámica misma de todo lo que existe. ¿Sí queda claro hasta aquí? Muy bien. O bien, ¿no? Decir, resistirnos a la naturaleza cambiante de las cosas. Eso nos genera mucha ansiedad, muchísima, ¿no? El aceptar que las cosas ya cambiaron y no necesariamente cambiaron como tú querías que cambiaran. Sí, esto es muy, muy importante. Entonces vemos cómo el ser humano, los seres en general, empezamos quizá a ver cómo queremos ser felices, pero lo que pasa es que al no entender cómo existe todo, proyectamos una forma de ser que no existe, que no es así. Y entonces, pues claro, nos decepcionamos, nos desilusionamos, nos sentimos traicionados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, sí, el último tipo de dukkha se le llama dukkha sutil o omnipresente. ¿Por qué es sutil? Porque es muy difícil de percibir. ¿Sí? El segundo es difícil de percibir porque nunca nos han educado a decir, mira, mira, mijito, mira, mijita, todo está cambiando y lo que en un momento dado está aquí, mañana ya no va a estar. ¿Por qué? Pues porque así existe todo. ¿M? Y disfruta lo que tienes porque va a pasar, pero no te aferres, simplemente disfrútalo. Disfrútalo y ya, déjalo pasar, déjalo ir. ¿Sí? Es muy difícil, especialmente cuando nosotros metemos toda nuestra energía en ciertas cosas, en ciertas personas, en ciertas situaciones, en puestos, en trabajos, en posiciones, en reconocimiento, en aprobación. Si ahí metemos, ponemos toda nuestra energía, en el momento en que cambie, híjole, el malestar va a ser tremendo, va a ser tremendo. Y el dukkha más sutil es cuando nosotros nos creemos ser lo que no somos, nos identificamos con lo que no somos y nos identificamos con, por ejemplo, con nuestro cuerpo. Creemos ser nuestro cuerpo. ¿Sí? Si tú te ves en el espejo, inmediatamente dices, ese soy yo, ¿no? Es decir, mi cuerpo y yo es la misma cosa. Yo soy mi cuerpo. Y esto es en parte cierto, pero en parte no. Lo más profundo es no. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el cuerpo está cambiando constantemente y el cuerpo va a envejecer, el cuerpo va a enfermar, el cuerpo va a morir. Y si yo soy mi cuerpo, pues voy a sufrir horriblemente cuando envejezca, enferme y muera. Estoy en aprietos realmente. Y no va a cambiar necesariamente como yo quiero que cambie y al ritmo que yo quiero que cambie. Va a cambiar pues como las leyes internas biológicas, por la genética y por mil cosas, por la experiencia de vida. ¿Sí? O me identifico con mis ideas o me identifico con mi forma de ser, pero la forma de ser pues cambia muchísimo. ¿Sí? No, no, no somos exactamente iguales como cuando éramos en primaria.
o en kinder. A lo mejor algunas tendencias todavía quedan, está bien, hay algunas tendencias, pero mi forma de ser ya no es como cuando yo tenía 1 año, ni 2, ni 5. Es muy diferente. O soy mis ideas, soy mis opiniones, soy mis memorias, soy mis emociones. Tiene menos problema porque eso también está cambiando constantemente, ¿no? Las emociones, los estados de ánimo son súper volátiles. ¿Cómo puedes decir que eres eso si está cambiando de manera constante? Si lo que quieres decir, yo soy eso, y lo que quieres decir, yo soy un ser estable, predecible, independiente, etcétera, no, pues eso no está ahí, ¿sí? Y lo mismo las cosas, ¿no? Lo mismo las cosas. Son cambiantes, son transitorias, son insatisfactorias en última instancia, pues tampoco. ¿M? Entonces, hay una forma de ser felices de verdad, claro, pero no a través de Duca. Por eso hay que conocer Dukkha. Claro que hay una forma de ser felices, de verdad. Pero si estamos en el si estamos percibiendo las cosas dentro de esta manera cíclica, incompleta, fragmentada, condicionada, y sentimos que esa es la realidad, pues ahí vamos a estar y vamos a sufrir mucho, tarde o temprano. ¿Ok? Inclusive se dice, inclusive el placer ya es un tipo de dukkha, porque el placer, ¿qué le va a pasar? Va a cambiar. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, es muy curioso porque aún una experiencia placentera como va a pasar, tiene las semillas ya para ser dukkha. Es dukkha, de hecho, porque va a cambiar, va a dejar de ser satisfactorio. ¿Sí? Y es la gran pregunta, ¿qué es el yo? Y pues el yo es toda una serie de procesos de percibir, de reaccionar, de responder, de alternar, que es muy compleja, pero no es una cosa específica en alguna parte del cuerpo, en una parte de la mente, de acuerdo con el planteamiento del Buda. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Búscalo y no lo vas a encontrar. Vas a encontrar partes que se mueven, cosas que pasan, cosas que son transitorias, pensamientos, emociones, estados de ánimo, ideas, recuerdos, fantasías. Futureamos, nos vamos al pasado, nos vamos a otro lado mentalmente. ¿Ok? O sea, a la suma de todos esos procesos interdependientes, que no son aleatorios, interdependientes, y que tienen una continuidad, a eso le llamamos yo. ¿Ok? Y vale, está bien. ¿Sí? No es que no exista, es que ese yo es relativo. ¿Sí? Depende. Es un yo que depende de otras cosas, que depende de muchas cosas, pero no hay un yo absoluto. A eso se refiere esto. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿no? Cuando no entendemos que todo es transitorio y cambiante, que lo condicionado no te puede dar satisfacción eterna y que nada existe de una manera total, absoluta, intrínseca desde su propio lado, cuando no lo conocemos, se genera dukkha. De hecho, eso es dukkha. ¿Ok? Y esto que no está en sus copias, les recomiendo, son tres lecturas para que ustedes las anoten o les saquen foto. ¿Ok? Pues eso es la primera verdad noble, dukkha. Les pongo el nombre en inglés y en español para aquellos que lean inglés, pues pueden pedirlo por Amazon y les llega de inmediato y es más barato. Para aquellos que leen nada más en español, pues no siempre hay ediciones que tienen la versión en español. Ujú. En el camino de la iluminación sí está en español. Corazón abierto, mente lúcida también.
Y en el corazón de la vida me parece que también, pero no estoy tan seguro. ¿Mm? Ok, vamos a ver. Lo abrimos para sus preguntas aquí, por favor. Si tienen preguntas de Duca, específicamente Duca, recuerden, Duca evidente, Duca del cambio y Duca profundo, sutil. A ver, Eloy, adelante. Ah, no, no, Tatiana. Bueno, cualquiera de los dos. Eloy, Tatiana, cualquiera de los dos. Adelante. Había abierto el micrófono, entonces si quieren voy. Nada más, la diferencia entre reputación y la anterior era... Aprobación. Ajá, como que se me hicieron Ok, más en, incluso las que estaban del lado del dolor sí, tenían la misma palabra, ok, entonces supongo sí, que es más sutil la diferencia, me ok. gustaría entenderla mejor. Sí, en realidad está mal lo que está ahí escrito, no debería decir no reputación, debería decir no aprobación o desaprobación, ¿no? Desaprobación. Entonces, y como queda, si tú le das como sinónimo a reputación fama, lo vas a entender mejor, ¿sí? Fama. Si no te gusta mucho reputación, fama, como el cuarto, ¿verdad? O ausencia de fama, que no tener fama. ¿Sí? Hay gente que hace lo imposible por tener fama y aprobación, ¿no? Las redes sociales son eso. Las redes sociales son fama y aprobación. Por eso son tan adictivas, porque ven que está en el corazón de la mente no liberada, no despierta. En el corazón de la mente no despierta está esta necesidad constante de aprobación y de fama. ¿Mm? Entonces, bien interesante. Vean el fenómeno de las redes sociales. Es súper, súper, súper interesante. No es que Instagram o quien sea haya inventado los ocho intereses mundanos, no. El Buda hablaba de los ocho intereses mundanos, pero lo que hacen las redes sociales es que intensifican enormemente, potencian enormemente estos intereses mundanos. Enormemente, ¿no? La imagen, es decir, la aprobación, ¿no? Que aprueben tu imagen. Es impresionante, especialmente entre la gente muy joven y este constante estarse comparando, ¿no? Constante, 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 en una búsqueda frenética de aprobación. Y si alguien aprueba más a otra persona o le da más likes a otra persona, ¡ay, cómo sufren!, ¿no? Este, el botón para levantar la mano me parece que es donde está, dicen más, espérame. No. El Ah, en el corazón, corazón, en el sí, ahí corazón. dice raise hand, bueno, en Ok, inglés. Ajá. perfecto. Entonces, Eloy, es eso, ¿sí? Es aprobación y fama, más bien. O desaprobación y no fama, ser desconocido, ¿no? Y luego ya ven ustedes que la gente muy famosa se vuelve loca porque ya no quiere ser tan famosa. Primero hizo todo lo posible por ser famosa. Y luego ya, no, los paparazzi y no sé qué, y déjenme en paz y se ponen lentes oscuros y se ponen peluca. Y es imposible que salgan a un lugar sin que haya un enjambre de fotógrafos y la gente no tiene vida privada, pero hizo todo lo posible para ser famosa. Entonces, ven cómo ahí podemos verlo muy claramente, que es un interés mundano, por lo tanto, proviene de una mente que no está percibiendo adecuadamente. Dices, ah, la fama me va a dar felicidad. Ah, pues quiero eso. Si la fama me va a dar felicidad, siempre. Siempre, siempre me va a dar felicidad. No, sí, claro. Y mientras más fama, mejor. Es como las posesiones, ¿no? Siempre me van a dar bienestar y mientras más, mejor. O el placer, lo mismo. Y la aprobación, lo mismo. Mayor aprobación, pues más, ¿no? Pero llega un punto en donde ya no es suficiente y necesitas más y más y más de los intereses mundanos, de los cuatro intereses mundanos placenteros. Tatiana y luego Leti, por favor. Es que creo que me equivoqué de manita, pero bueno, ahí está. Ah, no Este, importa, no importa. a ver, si dukkha es una percepción que no es absoluta, Correcto. yo siempre me he preguntado si la realidad existe. O sea, es una interpretación. Buena pregunta. Excelente. El Buda te diría, hay dos realidades.
Hay una realidad relativa, ¿sí? Que depende de muchas cosas y hay una realidad profunda, ¿sí? Que es algo que no depende de conceptos, no depende del perceptor, sino es algo muchísimo más profundo, que no podemos conocer a través de la razón y de los conceptos, sino que es algo que se conoce a través de la experiencia directa de la meditación profunda, ¿sí? Y de ciertos tipos de meditación, ¿m? Que van a incluir lo que se llama sabiduría, ¿sí? Sabiduría es justamente entender cómo existe todo, pero no como una teoría, no como una idea, porque eso no te protege gran cosa, sino directamente a través de la experiencia directa. Y ahí es en donde los y las grandes practicantes pueden ver la realidad más allá de las apariencias. Entonces tienes toda la razón. ¿Ok? Entonces, muy pocos acceden a la realidad. Así es. Así es. De hecho, podríamos decir que la definición de un ser despierto de un Buda es aquel que percibe la realidad profunda, pero a la vez percibe cómo percibimos nosotros. ¿Sí? Sí, no sé si me doy a entender. Percibe la realidad directa, pero en su infinita compasión se da cuenta cómo percibimos nosotros y por lo tanto tiene digamos, las herramientas para enseñarte cómo dejar de estar soñando, ¿Cómo distorsionamos eso? cómo distorsionamos y cómo corregirlo. De hecho, todo el Buda Dharma es eso, es distorsionamos la realidad. ¿Cuál es la causa de la distorsión? La distorsión tiene un fin y cómo llegamos al fin de esa distorsión. Eso es el Buda Dharma, en muy poquitas palabras. ¿Ok? ¿Sí? Bravo. Leti, adelante. Mi inquietud era, es básicamente, si la felicidad es una emoción y el dolor es una percepción, una sensación, ¿cómo distinguir o cómo empatar esto en la percepción de la realidad o incluso Sí, en el yo? Porque según tengo entendido, el Atma, el yo en sánscrito, eh, es un conjunto de percepciones de realidades y de realidades, ok, tanto mentales, físicas, corpóreas del cuerpo, correcto, pero también del alma, correcto. ¿sí? Sí, Entonces, ¿cómo empatar esto ya, eh, considerando el dukkha? bien, Porque finalmente quien se enfrenta al dukkha es el Atma. ok. Y Bueno, ok, padrísimo lo que estás diciendo, porque el Buda revoluciona esto y él habla de Anatman, no alma. Entonces aquí ya nos metemos en problemas, porque el Buda lo que dice es que no hay tal cosa que sea una esencia, que haya Atman, es Anatman. ¿Por qué es Anatman? Porque todo es una serie de procesos de percepción y de construcción. Entonces, tanto la felicidad como el dolor son percepción en última instancia. Y hay dos tipos de felicidad. Hay la felicidad profunda y la felicidad condicionada. La que la mayoría de nosotros a la que tiene acceso es a la felicidad condicionada. ¿Por qué? Porque el tipo de mente que está percibiendo y que está construyendo la realidad es una mente que todavía distorsiona las cosas. Por lo tanto, no puede ser una felicidad profunda. ¿Sí? La felicidad profunda, que más que felicidad es bienestar, que es distinto, es algo muchísimo más profundo. El bienestar auténtico es mucho más profundo, que no depende de si tengo o si no tengo, si voy, si no voy, si me aprueban o si no me aprueban, sino es algo muchísimo más profundo, en donde además ya no hay un sentido de yo, ya no hay tal yo, lo cual no quiere decir que no existas, sino que se ve las cosas tal y como son. El ser es algo que está en constante cambio, constante, 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 y no hay una esencia. Entonces ahí hinduismo y budismo tienen opiniones radicalmente diferentes. Y eso es simplemente, ¿cuál tiene la razón? No, pues no sé. Simplemente yo ahorita estoy del lado, ya me puse la camiseta budista, ¿verdad? No tengo la camiseta hinduista, ¿no?
pero digamos, esa es mi responsabilidad, decirte que de acuerdo con el Buda Dharma, no hay tal Atman, ¿sí? No hay tal Atman en el sentido de cómo se concibe como una esencia, algo que no cambia y algo muy importante, que fue creado. Y en el Buda Dharma no fue creado, es una serie de procesos que están en constante cambio. Es un flujo de eterna continuidad, que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, tu planteamiento es muy bueno, pero te diría que todo es percepción en realidad. Y esa percepción puede ser incompleta, incorrecta o puede ser correcta. ¿Sí? ¿De qué depende? Del punto de vista. Por eso el punto de vista es tan importante. Y conocer este punto de vista de todo es cambiante, ¿sí? Todo lo condicionado es insatisfactorio. Nadie tiene una identidad eh, sustancial, propia, independiente, es fundamental. Ese es el punto de vista budista. Ajá. Y eso le da digamos, le da una conformación bien distinta a todo el camino budista, que es muy distinto al camino hinduista o cristiano o musulmán. Mm, no te diría, ¿es mejor el camino budista? Pues bueno, pues no, o sea, es mejor el camino budista para el que le convence el camino budista. No es que sea mejor, porque si no dirías, oye, pero no me acabas de decir que nada tiene una realidad absoluta, pero entonces el budismo sí tiene una realidad absoluta. No, el budismo tampoco tiene una realidad absoluta, porque depende quién lo está percibiendo. ¿Sí? Entonces esto es importante. Es la maravilla del budismo, que dice, ni siquiera esto tiene una realidad absoluta. ¿Ok? Y creo que ya, ¿verdad? Ya tenemos. Sí, perfecto. Muy bien, estamos muy bien. Súper, pero súper bien, vamos. Vamos a ver entonces ahora, ya vimos dukkha, ¿sí? La enfermedad. Recuerden que el verbo para dukkha es conocerlo, ¿sí? Hay que conocer dukkha, hay que conocer la enfermedad. Si no conoces la enfermedad o todas las variantes de la enfermedad, pues no vas a tener idea cómo hacerle, ¿sí? Vas a pensar que no estás tan enfermo como lo piensas, pero en realidad sí, sí estás muy enfermo. Entonces, por eso hay que conocerlo. Y todos los seres no despiertos, no liberados, estamos enfermos. ¿De qué estamos enfermos? De una manera distorsionada de percibir la realidad. Y al estar distorsionada la manera, si en nuestro punto de vista no es el adecuado, pues entonces los pensamientos no van a estar de acuerdo con la realidad y las emociones que se montan en los pensamientos, pues tampoco. No se está invalidando ni los pensamientos ni las emociones, sino que se dice que son dependientes, que no son independientes, ¿verdad? Y que son dependientes del punto de vista de la persona que los está percibiendo. ¿Ok? Entonces, Dukkha hay que conocerlo. Ahora, samudaya quiere decir el origen. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de dukkha? ¿Mm? Y la causa de dukkha, de acuerdo con la propuesta del Dharma, es, es triple, es lo que se llama el triple veneno. ¿Sí? El triple veneno. El triple veneno. El origen fundamental o la causa fundamental es la confusión, la ignorancia. ¿Qué quiere decir ignorancia o confusión? Que no conocemos cómo existen las cosas de manera profunda. Eso quiere decir ignorancia. No ignorancia de que no sabes quién escribió la quinta sinfonía de no sé qué. Eso no. Puede ser, puedes tener un hiper recontra doctorado en no sé qué y de todas maneras percibes con ignorancia y percibes con confusión. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con tu coeficiente intelectual. O si eres un artista muy connotado, no tiene nada que ver con eso. La mente de los seres ordinarios, cuando digo ordinario es como tú y como yo y como los grandes atletas y los grandes músicos y los grandes científicos, todos esos son seres ordinarios, está confundida. ¿Ok? Y de la confusión, ¿se acuerdan que les decía? De la confusión, vamos a sentir, más que pensar, vamos a sentir que hay cosas, situaciones, personas, etcétera, que tienen características agradables absolutas, ¿sí? Que no es que yo las esté percibiendo, es que así existen. Entonces eso me va a llevar a quererlas, querer tenerlas.
¿sí? A la avidez, yo quiero tener eso. Puede ser, de nuevo, aprobación, placer, ganancia, fama. Eso es lo que quiero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso me va a dar bienestar. Y lo peor de todo es que pienso que eso me va a dar un bienestar auténtico. ¿Ok? Entonces, esa es una proyección. La otra proyección es la aversión, ¿sí? El lado derecho de los intereses mundanos, ¿sí? El dolor, digo, la pérdida, el dolor psicológico, físico, la crítica o la desaprobación y la falta de fama, ¿sí? Que esos en sí mismos están mal. Entonces voy a sentir aversión por eso, ¿sí? Pero también puedo sentir aversión por un montón de cosas y avidez o apego por un montón de cosas. Entonces, esta es la base, ¿sí? Ustedes ven el dibujito que está ahí, hay un cerdo y de la boca del cerdo sale un pichón, una paloma y una serpiente, ¿sí? Entonces, en la simbología de la India, el cerdo vendría a representar la ignorancia, ¿sí? La confusión. El pichón, o a veces se representa también como con un gallo, representa la avidez, ¿ah? Y el apego. La avidez quiere decir ese antojo, ese constante estar, quiero, 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 ¿no? Y la aversión está representada, lógicamente, por la serpiente. ¿Qué? Bien. Vamos a ver entonces. Y esta representación la vamos a ver en todos los... Esta es una partecita de una pintura mucho más grande que se llama La Rueda de la Existencia Cíclica. Este nada más es un pedacito. Sí, es el centro. El centro de nuestros problemas es la confusión o ignorancia, la avidez o apego y la aversión. Esa es. ¿No? Ese es el origen fundamental. Entonces ya hemos visto, ¿va? ¿Qué es la confusión? No comprender las características fundamentales de la realidad. Y recuerden, cuando se habla de realidad, es una realidad que tú mismo puedes, por tu propio intelecto, entender, ¿sí? No es algo que tengas que suscribirte al club de los budistas. Puede ser cualquier persona, si analiza profundamente cómo existe todo, llega a estas tres características. ¿Sí? En sánscrito se le llama avidya, ¿eh? Avidya. Avidya quiere decir no ver, ¿eh? A es negativo y vidya, pues es ver, ¿no? Avidya. Como en latín, pues video es ver, ¿no? Veo, video. Entonces no veo. ¿Qué es lo que no veo? Pues cómo existen las cosas. Y lo peor de todo es que no solamente no veo cómo existen las cosas, sino que le pongo de mi cosecha, le agrego características que no tiene. ¿Sí? No solamente no veo cuáles son las características, sino que le agrego características que no tiene por sí mismas. Entonces está peor. Es lo que se llama una ignorancia activa. No solamente no sé, sino que creo saber, creo que sé. Y eso es muy grave, ¿no? Cuando yo creo que sé, cuando en realidad no sé, pues está bien grave porque pues no voy a hacer nada para cambiar. ¿Ok? ¿Sí, sí queda claro esto? Esa es la ignorancia, la confusión. Ya hemos estado hablando pues bastante de esto. Ahora, vamos a ver que en el budismo, ¿qué es avidez o qué es apego? ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere decir? Y tiene una definición pues muy específica. Dice, aquí ya lo dije, pero si quieren verlo con más detalles, es este hábito mental sobre el que tendemos a estimar en exceso y proyectar cualidades positivas sobre objetos, personas, circunstancias, ideas, lugares, comidas, lo que tú quieras, películas, canciones, etcétera, ¿sí? Que no las tienen por sí mismas. Y esto es importante decirlo. No es que no tengan ninguna característica positiva, sino que no la tienen independientemente de quién las está percibiendo. ¿Sí queda claro? Si para mí, por mis condicionamientos, por mi contexto, esto me parece agradable, atractivo, etcétera. ¿Sí?
Y además para mí en este momento, porque luego puedo cambiar. Y lo que me parece atractivo en un momento dado ya no me aparece atractivo después. Si tuviera las características esenciales que yo estoy percibiendo, nunca cambiaría. Primero, nunca cambiaría. Y dos, todos los que percibieran eso, todos dirían, ah, wow, esto es increíble, esto es maravilloso, ¿cierto o no? Si efectivamente lo agradable viniera de afuera, del objeto, de la persona, de la circunstancia, todos tendríamos que verlo de la misma manera. Y esto, pues, no, claro que no. ¿Qué te está diciendo eso? Es tan obvio que se nos va, que no depende del objeto de la persona, sino depende de quién lo está percibiendo y del momento en que lo está percibiendo, ¿no? En inglés hay una frase que dice, la belleza radica en el ojo que está percibiendo. ¿Eh? La belleza radica en el ojo que está percibiendo, no en lo percibido. Y a nosotros se nos va bien fácil. Ay, no, es que fulanito, fulanita es, ¿no? Es. Y entonces hoy otra persona te dice, ay, no, pero pues, ay, no está tan, como que no está tan bien, ¿no? Y entonces, ay, pues es que tú no sabes, tú no entiendes, tú no, ¿sí? O puede ser una película, o puede ser una canción, o puede ser un lugar, o puede ser una comida, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces hay una tendencia muy fuerte en los seres, todos los seres, en proyectar cualidades positivas, agradables, atractivas, ¿no? Y pensar que de ahí vienen esas cualidades, no de quien lo está percibiendo, ¿sí? Y si esto lo alimentamos, pues se convierte ya en aferramiento, ¿sí? Ya no nada más es apego, es aferramiento, que es un grado mucho más intenso emocionalmente, ¿sí? Y entonces vamos a decir, es que esto es, o esta persona, o esta circunstancia es así, es maravillosa, es increíble, es la fuente de mi felicidad. Esta persona es la fuente de mi felicidad, o este objeto, o este trabajo, o este título, lo que tú quieras. Es la fuente de mi felicidad. Entonces, el solo hecho de pensar en perderlo me angustia. O el hecho de perderlo me angustia. Porque yo siento que eso es el origen de mi felicidad. Si se va eso, yo ya, se acabó. ¿Sí? Estoy finito, caput. Ven ustedes, y eso es la historia de nuestra vida también y de todos los romances y películas y demás, ¿no? Las canciones, las películas hablan de esto, ¿no? Todo el tiempo están hablando de esto. Y no es que las personas o las cosas no tengan características positivas, claro que sí, pero son relativas a ti, ¿no? Si no, no habría desamor, ¿no? Toda la gente que se enamorara, pues siempre seguiría enamorada. Claramente, pues esto no es así. ¿Qué quiere decir? Que nos enamoramos por toda una serie de condiciones y si no hay una actitud mucho más madura, que es el amor, que es distinto al enamoramiento, pues entonces aquello pues truena como ejote y bien rápido, porque el enamoramiento pues no dura mucho. Y ante cualquier decepción, etcétera, pues la gente se desenamora y se vuelve a enamorar de otra persona, ¿no? Ok. ¿Sí? Ahora lo contrario, es muy sencillo, la aversión. Es lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Sí? Tendemos a subestimar o proyectar cualidades negativas sobre objetos, personas, circunstancias, ideas que no las tienen por sí mismos y acompañado del aferramiento y la tendencia a contemplar lo que subestimamos como una fuente absoluta, no cambiante de dolor, infelicidad y sufrimiento. Es decir, la aversión es la otra cara de la moneda de la avidez o del apego. Es lo mismo, pero ahora lo que proyectamos es algo negativo. Ujú. Y esto es también la historia de nuestra vida, ¿no? Fulanito es terrible. Esta situación es espantosa. Tal cosa es insoportable. Así es, así ha sido y así siempre será. ¿Mm? Entonces congelamos. Ya no es cambiante, no, ya no es cambiante. ¿Sí? Ya no es relativo, no, ahora ya es absoluto. Entonces eres absolutamente. Lo peor de todo es que pasamos de uno a otro, ¿no?
Y de ser absolutamente agradable, algo pasa y ahora es absolutamente desagradable. Esa es la marca en nosotros de que estamos distorsionando la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sugiere el Buda Dharma? Pues darte cuenta que ese es el origen y corregirlo. ¿Cómo lo voy a corregir? Pues dándome cuenta de que las cosas existen de una manera interdependiente y cambiante. Y las personas también dependen de muchos factores y dependen del factor de tu percepción. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? No está tan complicado, ¿verdad? De entender. Este es el origen profundo. ¿Sí? Todas las otras causas son lo que se llama causas secundarias. O sea, no es que si una persona te lastima, ¿no? No sea de alguna manera una causa de tu malestar, claro, pero no es una causa profunda. No es la causa profunda, porque la causa profunda es que tú interpretas esa actitud de esa persona como algo inherentemente y absolutamente negativo. Y puedes no necesariamente tomarlo así. Puedes tomarlo como, ok, pues es una opinión de esta persona. Bueno, pues esto no me tiene por qué afectar a mí, pero si yo le doy mucho valor a su opinión, a su persona, pues sí, cualquier cosa que me diga, buena o mala, me va a afectar muchísimo. Entonces, de nuevo, es una proyección, es una percepción, ¿sí? Entonces, tenemos que ir corrigiendo nuestras percepciones. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero es para que sepan, si ya conozco cuál es el origen fundamental del problema, esto me alivia mucho, porque ¿qué quiere decir? Que dukkha no es eterno, que el malestar puedo transformarlo en bienestar, que sí hay una salida, que no tengo que estar viviendo lo mismo una y otra vez, que no tengo que estar atrapado en esta rueda, este círculo vicioso, ¿sí? Que es producto de que no veo las cosas adecuadamente, no las estoy percibiendo correctamente. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, si combinamos estas tres, lo que se llama el triple veneno, ignorancia, apego y aversión, ¿sí? Es cuando se empiezan a combinar, ¿no? Se empiezan a generar toda una serie de emociones aflictivas y actitudes aflictivas y perturbadoras. ¿Sí? En, en la India, el número 84,000 es un número que tiene un significado de muchísimo, ¿no? Muchísimo. Como para nosotros un chorro o un millón, ¿no? Para la antigua India era 84,000. Entonces, cuando se habla de la base de las 84,000, entre comillas, emociones y actitudes perturbadoras, se habla de toda la gama de emociones perturbadoras que pueden existir en nosotros, ¿no? Y que son producto de un tipo de pensamiento que no es del todo correcto, ¿sí? Es parcialmente correcto, pero no es profundamente correcto. Y por lo tanto, esas emociones, ¿por qué se les llama aflictivas o perturbadoras? Porque nos quitan nuestra paz mental, nuestra claridad, ¿sí? Nuestra capacidad de elegir lo que es mejor, no necesariamente lo que nos conviene, sino lo que es mejor, lo que es más sabio, lo que es más maduro. Y quedamos atrapados en decisiones y en elecciones que tarde o temprano nos llevan a la decepción, a la tristeza y al malestar. Tarde o temprano. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Las emociones aflictivas en sánscrito se les llama kleshas, ¿sí? Son las famosísimas kleshas. Y lo van a oír mucho, mucho, mucho en el vocabulario budista, las kleshas. ¿Eh? Klesha es lo que te quita tu paz mental. Klesha es aquello que te lastima y que de alguna manera te deja una huella. ¿Sí? Te lastima y te deja una huella. Eso es klesha. ¿Sí? Como cuál? La envidia, los celos, el miedo, la arrogancia, la baja autoestima. Obviamente, la ira, la agresión, ¿ah? La compulsión, la adicción, la obsesión, pues eso te quita tu paz mental, te quita tu claridad. Y es cuando las personas, ¿verdad? Empezamos a actuar de maneras que tarde o temprano acaban lastimándonos y acaban lastimando a terceros.
¿Ok? Eso es klesha, una emoción aflictiva. ¿Ok? Bien. Y vamos a empezar a ver, no voy a ahondar mucho, porque no quiero como agotarlos, lo que es el karma, ¿va? Karma tiene muy mala fama, el karma. El karma se malentiende muchísimo y como se ha vuelto una palabra de uso popular, ¿no? La gente se refiere a karma de maneras que no tienen nada que ver con lo que se entiende en el Buda Dharma como karma. ¿Sí? Además, karma, dependiendo del contexto, de la historia, del momento, simplemente en la India, en el pensamiento de la India, la palabra karma ha tenido muchos significados diferentes. ¿Sí? Karma, así en su etimología, quiere decir hacer, actuar, generar. En realidad sería como generar karma, ¿sí? Como generar, como hacer. Eso es lo que quiere decir karma. ¿Y qué es lo que se hace entonces? Bueno, ¿qué es lo que mueve a tu mente para pensar, decir o hablar o hacer algo? Pues una intención, ¿no creen? Todo empieza como una intención, ¿no? Todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces empieza como una intención, ¿no? Una intención de pensar, de decir o de hablar. Ahora, esa intención puede ser consciente o puede ser inconsciente, pero hay una intención, aunque tú no la veas, porque por hábito tenemos muchos impulsos que pensamos que vienen como de la nada, pero no vienen de la nada. ¿M? Son intenciones también, pero que como las hemos repetido tantas veces, ya son automáticas. ¿Eh? Es lo que se llama el karma, esos impulsos y tendencias va generando lo que se llama impresiones mentales. Son como flashazos en tu continuo mental. ¿Sí? Cada vez que hay una intención consciente o inconsciente, hay como un flashazo en tu continuo mental. ¿Sí? Queda como una especie de semillita, por decirlo así. Entonces empieza como un impulso. Y si repetimos ese impulso muchas veces, empieza a volverse una tendencia. ¿Sí? Cada vez es más fácil que la persona piense, diga o algo, haga algo de cierta manera. ¿Sí? Se van generando tendencias. Si lo repites más y más y más y más y más y más, se convierte ya en un hábito, que es algo mucho más pesado. Ya no nada más es una tendencia, ya es prácticamente la manera en que tú ya sabes que vas a reaccionar para bien o para mal, o que un tercero va a reaccionar, ya sabes, ¿sí? Así es que tengo el hábito de esto, tengo el hábito de aquello. Quiere decir que ya ni lo piensas, simplemente se hace. Ujú. Y eso va conformando una manera de percibir el mundo muy particular. Pero todo empieza con esa intención, ese impulso, ¿no? Como se le llama también en la filosofía budista, ¿no? Psicología budista, es el movimiento de la mente, ¿sí? Es como si la mente se moviera hacia, quiero esto, ¿ah? Pero también puede ser, no quiero esto. Entonces es un movimiento de retracción, ¿no? Puede ser un movimiento de hacia adelante o no quiero esto, es un movimiento hacia atrás, ¿sí? Pues quiero esto, no quiero esto. Quiero esto, no quiero esto. La mente está constantemente haciendo esto. Percibe algo agradable, quiero. Percibe algo desagradable, no quiero. Y puede ser algo externo, puede ser algo interno. Puedes tener de repente un recuerdo bonito, quiero. Un recuerdo feo, no quiero. ¿Sí? Todos esos son impresiones. Impresiones, impresiones, impresiones que se van complicando cada vez más, van generando tendencias y van generando hábitos. A eso, a esa suma de tendencias y de hábitos, a eso le llamamos personalidad. Pero no es que haya una persona como tal, es que hay todo un conjunto de tendencias, impulsos, tendencias y hábitos que se han vuelto tan automáticos que te da la idea, te da la sensación de que sí hay algo estable ahí. ¿Sí? Ese algo estable le llamas persona. Quizá un ejemplo te pueda ayudar, que siempre doy. En diciembre, en las noches cercanas a la Navidad, cuando éramos niños, comprábamos luces de bengala. No sé si ustedes las
conocieron, las conocen, las luces de Bengala. Y era muy bonito, era muy divertido prenderlas y hacer figuras, ¿se acuerdan? Hacíamos como figuras. ¿Y qué eran esas figuras? No había nada sustancial en esas figuras. ¿Se fijan? No había nada sustancial, era el movimiento, ¿no? El movimiento que te daba la impresión de que había una línea, un círculo, un ocho, en fin, lo que fuera que estuviéramos haciendo. ¿Sí? Te daba la impresión, pero tan pronto dibujábamos eso en el aire, en ese mismo momento se iba. ¿Eh? Entonces, el movimiento de la mente es tan rápido que parece que sí es sólido. O sea, esta serie de pensamientos, emociones, reacciones, respuestas, más pensamientos, más reacciones, más respuestas, constante, 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 ¿sí? En un sentido o en otro, es tan tremenda la actividad, tan febril, que te da la impresión de que sí hay una persona ahí. Es como cuando usamos la computadora, ¿a poco no? Hasta te enojas con la computadora o felicitas a la computadora. Ay, mira, qué bien lo hizo la computadora, qué mal lo hizo la computadora y la quieres matar a la computadora. ¿Y qué es la computadora? Pues toda una serie de instrucciones de ceros y unos, eso es todo. Pero te da la sensación de que sí hay algo ahí. Ese es lo mismo, nosotros somos ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, tal cual. ¿Ok? Esa es la persona. Pero, pero no es aleatorio. La persona efectivamente tiene una cierta congruencia y consistencia, no es perfecta. ¿A qué se debe? Al karma, a los hábitos, ¿sí? No es aleatorio, no es azaroso. Pero esto lo vamos a ver mañana con más detalle. Pero quédense pensando en esto. A ver, lo que yo llamo mi personalidad, ¿qué es en realidad? Es mi personalidad. ¿Y siempre ha sido la misma? ¿Y en todas circunstancias siempre es la misma? Pregúntense eso, ¿ok? O sea, avanzamos un chorro. Y ya mañana terminamos. Y la verdad es que vamos mejor de lo que yo esperaba. Así es que, pues ya no los... Si tienen alguna pregunta, adelante. Tenemos todavía hasta las 8:30. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta sobre Dukkha, sobre el origen de Dukkha, sobre karma. Vamos a ver más mañana sobre el karma. Ahorita apenas es como un barnicito, pero a ver si hay algo que ustedes quieren. Si no, pues ya aquí dejamos la sesión. Ay, muchísimas gracias, Alan. Yo sí quiero compartir que esta imagen de la luz de Bengala me ha quedado, o sea, me impresionó mucho ahorita el reflexionarlo de esa manera, como si realmente todo está solo pasando, apareciendo, lo estamos percibiendo, Sí, pero sí, realmente el karma es cuando lo solidificamos, ¿no? Cuando pensamos que realmente esa figura sí existe, existe. aparece y nos la hacemos propia y la queremos para siempre o no la queremos. Exacto, exactamente. Se me hizo muy interesante. Muchas Qué gracias bonito, por ¿no? esta. Sí, qué bonito y qué fuerte, ¿no? Muy. Que solidifiquemos todo, Todo lo absolutamente estamos todo solidificando lo que está pasando. Mm. y todo, no solamente lo que está afuera, sino también lo que está dentro, entre comillas, o sea, nuestras emociones y nuestros pensamientos, también, Claro, y como al ¿no? final, pues mucha de la información que hay del karma más bien es como de la consecuencia después y todo Que deformado, no es ¿no? el karma. Eso, qué Exacto. bueno que lo dijiste. Que más bien comienza con cómo lo vamos almacenando, ¿no? Cómo vamos Exactamente. coleccionando toda esa información. Muchas gracias, Alan. Almacenando. Almacenando en las cajitas. Muchas gracias. Creo que No, hombre, está buenísimo. Tatiana tiene la mano levantada. Sí, adelante, Tatiana. Ahora sí la levanté. A ver, es Ahora sí que la levantaste bien. sí, de alguna manera sí la solidificamos porque implica conexiones neuronales, Ah, no, ¿no? claro, claro. Entonces, de alguna manera se solidifica con la construcción del hábito y tiene implicaciones a nivel neuronal. Ok. Sí, claro. Y vamos a ver eso mañana porque está muy interesante lo que nos dice la neurociencia de punta, ¿verdad? Respecto
la mente, la meditación, los efectos en el cerebro y ese, digamos, esa interdependencia entre cerebro y mente, ¿verdad? Que en el budismo no se ve como lo mismo, sino que están muy, muy conectados y que se están influyendo uno a otro y está súper interesante eso. ¿Ok? Mañana lo vemos con Vero. Qué bueno que lo apuntaste porque lo vamos a ver mañana con más detalle. Gracias. Y gracias a ustedes, de verdad, estoy bien contento porque se pasa volando la sesión y quiere decir que todos estamos muy a gusto. ¿Sale? Les agradezco muchísimo a Casa Tíbet Playa del Carmen, y a todas las otras casas que hayan estado apoyando. Muchas gracias, descansen. Para ustedes ya son 9:30 y pues cenen, si no han cenado, cenen rico, ¿ok? Y gracias, Guillermo, por estar en la parte técnica. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Y Alan, Liz, gracias y a ti. Patti, y Yolo, y todas. Muchas Gracias, gracias. Alan, y gracias Nos a vemos todos. mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias. Bye. Hasta mañana.